la Universidad Nacional, pues la sede de Bogotá. Actualmente trabaja en combinatoria numerativa y pues hoy nos viene a hablar del problema del método ECO, una herramienta para el conteo de estructuras combinatorias. Entonces, pues, sin más preámbulos, Juan, el escenario es todo tuyo. Bueno, gracias por el espacio. Entonces, permítanme, ya les comparto mi pantalla. Listo. ¿Ya pueden ver bien? Sí, Y listo. Entonces, eh, hoy les quiero hablar acerca del el método ECO. Digamos que ECO es una abreviación para enumeración de objetos combinatorios, por las siglas en inglés. Y les quiero hablar respecto a esta técnica porque nos va a permitir enumerar muchas estructuras combinatorias. Entonces, para entrar en contexto, primero quiero hacer unos pequeños preliminares y son los siguientes. Básicamente, las estructuras discretas que queremos estudiar van a consistir de lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una colección de objetos arbitrarios, los que quieran. Pueden ser grafos, políminos, palabras, lo que sea. Una función de peso para esa colección de objetos, pues va a ser básicamente una función que a cada objeto le asocia un número natural. Y va a tener la condición que la preimagen de cada número natural, ese conjunto va a ser finito. Entonces, esto básicamente lo que nos permite es descomponer nuestra colección de objetos, que es enumerable, en muchos paquetes, eh, y cada uno de esos paquetes va a ser finito. Entonces, los objetos que estamos enviando al natural n, pues son los que vamos a conocer como objetos de tamaño n, ¿cierto? Y la estructura que queremos estudiar, pues va a ser la denominada clase combinatoria, que es básicamente una colección de objetos con una función de peso. Entonces, los cardinales de las preimágenes de n, o sea, el número de objetos de tamaño n, pues va a ser la sucesión de conteo asociada a la clase combinatoria. Y lo que queremos a la larga es hallar expresiones para esta función, para esta sucesión de conteo, ¿cierto? Entonces, una herramienta que nos va a servir mucho en este sentido es la función generatriz asociada a esta sucesión de conteo. Y es como imagínense que ustedes toman el término c sub n, ¿cierto? Lo multiplican por el monomio x a la n y hacen la suma sobre todos los n posibles. Entonces, eso les da una serie. Y no quiero entrar mucho en detalles, pero básicamente esta serie es bastante útil para poder calcular los términos de la sucesión, así uno no los conozca. Entonces, ahora sí, para entrar para hablar sobre el metódico, pues, ¿cuál sería nuestra motivación? Lo que queremos hacer a la larga es estudiar la propiedad de regularidad en las estructuras combinatorias. Entonces, lo que sucede es que muchos objetos combinatorios se pueden describir recursivamente a través de aplicando operaciones en objetos unitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen, por ejemplo, en árboles planares, ¿cierto? Como este que aparece aquí. Este árbol ustedes lo pueden construir a partir de un nodo y añadiendo iteradamente nuevos nodos, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes tienen un polímino, que es este tipo de celdas que tienen interior conexo y están pegados aristas con aristas, nuestros objetos unitarios serían celdas, porque miren que todo polímino ustedes lo pueden construir pegando celdas iteradamente. Y por ejemplo, si tenemos un camino DIC, que son estas figuras que aparecen en el retículo, bueno, Z por Z o N por N, ¿cierto? Aquí nuestros objetos unitarios van a ser estos picos, como el que aparece acá, que es un pico de tamaño 1. Y por ejemplo, cada camino de yo lo puedo construir pues pegando picos literalmente. Entonces lo que queremos hacer es básicamente estudiar eh, cómo podemos construir esos objetos recursivamente de una manera buena, es decir, que sea regular. Y cómo esta propiedad nos permite extraer información enumerativa de los objetos que queremos contar, es decir, la función generatriz en la mayoría de los casos. Entonces, para eso lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a decir que un operador eco es una familia de funciones, ¿cierto? Indexada por los naturales, donde cada beta sub n, cada función beta sub n, lo que va a hacer es que va a tomar objetos de tamaño n y me va a producir objetos de tamaño n más 1. Y
tal es que va a cumplir las siguientes condiciones. Entonces, lo primero que yo quiero es que todos los objetos en mi estructura combinatoria yo los pueda generar de esta forma. Es decir, que si tomo un objeto de tamaño n más 1, va a existir un objeto de tamaño n que va a estar en la imagen de x', ¿cierto? Del objeto de tamaño n bajo el operador. Y la segunda es que yo quiero que estos objetos se me generen de manera única. Entonces, por eso voy a pedir que si tengo dos objetos distintos de tamaño n, entonces sus imágenes van a ser distintas. Y ambas condiciones tienen que pasar para todo n. Entonces, aquí hay un detalle importante y es que los sitios del objeto donde va a actuar el operador los voy a llamar sitios activos. Y estas acciones se van a denominar expansiones locales. Entonces, miremos esto con un ejemplo. Por ejemplo, piensen que tenemos las palabras k-áreas, ¿cierto? Estas son palabras finitas cuyos dígitos pueden variar entre 1 y k, donde k es un natural fijo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una palabra, digamos, k-área de tamaño n, pues, ¿cómo puedo obtener una palabra de tamaño n más 1? Pues, básicamente, puedo añadir un dígito, ¿cierto? Que varía entre 1 y k. Pero esto yo lo puedo hacer en muchas posiciones. Sin embargo, aquí voy a considerar los sitios activos de mi operador como la última posición de la palabra. Entonces, por ejemplo, lambda, aquí denota la palabra vacía. Y si yo pego un dígito, por ejemplo, acá estoy en k igual a 4, obtengo estas 4 palabras de tamaño 1, ¿cierto? La palabra que consiste del dígito 1, del dígito 2, del dígito 3 y el dígito 4. Y así continúo iterando hasta obtener todas las palabras. Por ejemplo, para las de tamaño 2, que nacen a partir del 1, pues puede salir la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así sucesivamente. Y miren que este árbol que se me genera aquí tiene una estructura bastante regular. En cambio, si yo permito que las palabras se puedan generar introduciendo un dígito en cualquier parte de la palabra, miren que la estructura que aparece en este árbol es más caótica porque se generan múltiples conexiones. Y de hecho, esto no sería un operador eco porque, por ejemplo, cada nodo de este nivel pues tiene varios ancestros. Entonces, esta es básicamente la esencia del método eco. Lo que queremos es, cuando pedimos que los objetos se puedan generar de manera única, es como que los podemos rastrear a partir de esta palabra lambda, a partir de la raíz. Y pues estamos generando todos los objetos. Entonces aparece una estructura bastante regular en estos árboles que se generan. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, los caminos de Ike. Para los caminos de Ike, ¿qué vamos a hacer? Nuestros objetos unitarios eran picos de tamaño 1, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos un camino de tamaño n, ¿cierto? Y lo que hacemos es identificar los puntos que están en el último descenso. Entonces, por ejemplo, en este que aparece aquí, el último descenso, los puntos en el último descenso son estos que están marcados en rojo. Y lo que vamos a hacer es que en ese punto vamos a añadir un pico de tamaño 1, unitario. Entonces, se nos generarían estos nuevos caminos. Y aquí donde se realiza la expansión, pues está marcado en rojo. Entonces, claro, ahora la pregunta que no se podría hacer es como, ¿será que esto nos da lugar a un operador eco? Pues tendríamos que ver dos cosas, ¿no? La primera es que, en efecto, podemos generar todos los árboles siguiendo esta regla. Y la respuesta es que sí, porque si bien lo que hace este operador es clasificar los árboles respecto a su último descenso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, este árbol, el primero, que tiene un descenso de tamaño 5, pues lo que hacen es ubicar el descenso, tomar el punto que está en ese pico y quitarle ese camino de disco unitario. Y cuando peguen todo, ese es el camino del que se genera. Y lo mismo se puede hacer con los demás. Y la otra es, si yo tengo dos caminos de distintos, ¿será que me generan imágenes distintas? Y la respuesta también es que sí, porque si esos caminos son distintos, entonces en algún punto, pues varían. Por ejemplo, hay un ascenso y en el otro hay un descenso. Y esa información se preserva bajo el operador eco, tanto si están en la primera parte que no se modifica o si están en la segunda, esa información se preserva. Entonces, en efecto, esto da lugar a un operador eco. Y por ejemplo, ¿cómo luce el árbol
que se obtiene a través del operador echo en esta clase, pues luce de esta forma. Aquí este punto, que sería la raíz, simboliza el camino de Ick vacío. Entonces, ahora les voy a mostrar un último ejemplo, y es el de árboles planares con raíz. Entonces, imagínense que ustedes tienen un árbol, ¿cierto?, de tamaño n, por n me refiero a que tenemos n nodos. Y lo primero yo como construyo un árbol de tamaño n+1, con n+1 nodos, pues añadiendo un nodo. Pero tengo que tener cuidado con los lugares donde voy a añadir ese nodo. Por ejemplo, los sitios activos van a estar dados de la siguiente forma. Entonces, ustedes tomen un árbol planar, ¿cierto?, de tamaño n, ¿cierto? Van a construir este árbol de 1 que va a tener todas las posibles expansiones locales que yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, de la raíz van a ser este nodo que está etiquetado con 30. De todos estos van a ser un nuevo nodo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner etiquetas siguiendo el preorden transversal. ¿Eso qué es? Etiquetan la raíz con 1 y se van moviendo por la rama de la izquierda, alcanzando la máxima profundidad, y pues poniendo las etiquetas en ese orden. Entonces, en este caso sería 1, 2, 3, 4. Y cuando terminan, pasan a la siguiente rama y siguen el mismo patrón. Entonces aquí volvemos a estas 5, avanzamos hasta la profundidad máxima y así seguimos hasta que completamos todo el árbol con etiquetas. Después lo que hacemos es identificar el último nodo en este preorden, pero para el árbol T. Entonces, en este caso sería este que está marcado con 27 en el árbol T1, ¿cierto? Y los sitios activos van a ser básicamente los nodos que tienen una etiqueta mayor a la etiqueta de este último nodo en el árbol T. Entonces, en este caso sería 28, 29 y 30. Y bueno, pues acá uno podría ver que en efecto esto da lugar a un operador echo, pero pues básicamente la intuición para ver que este es un operador echo, lo que pueden ver es que nosotros estamos generando los árboles expandiendo por la última rama. Entonces, eso en efecto nos da lugar a un operador echo. Y pues la pregunta es ahora, es como, bueno, nosotros logramos codificar, hallar operadores echo para distintos objetos combinatorios y obtuvimos estos árboles, pero ¿eso para qué nos sirve? Y lo interesante de esto es que miren que cuando nosotros tenemos un operador echo, lo que estamos haciendo es básicamente codificar nuestros objetos combinatorios como nodos en un árbol. Y precisamente todos los objetos de tamaño n aparecen como un nodo en el nivel n. Entonces, si queremos hallar el tamaño del conjunto de objetos de tamaño n, pues esto es lo mismo que contar el número de nodos en el nivel n del árbol. Y entonces, este árbol que tenemos, pues tiene, digamos que un comportamiento bueno en ciertos casos, que nos permite asociarlo a un sistema de producción. ¿Esto qué significa? Básicamente, lo que significa que tenga una estructura regular y que le podamos asociar a un sistema de producción es que nos podemos olvidar de los objetos combinatorios iniciales y cambiarlos por etiquetas en el árbol. Entonces, eso luce de la siguiente forma. Vamos a decir que un árbol generador es un árbol planar con raíz y con etiquetas, ¿cierto? Y con un sistema de producción que está dado de la siguiente forma. La raíz va a tener etiqueta S sub 0. Y si yo tengo un nodo que tiene etiqueta K, entonces ese me va a generar K nuevos nodos, y cada uno de esos nodos va a tener etiqueta E1, E2, hasta EK respectivamente. Entonces, ¿cómo luce esto? Por ejemplo, en el caso de las palabras k-áreas. Miren que en cada palabra, lo que yo puedo hacer es que puedo añadir K nuevos dígitos. Entonces, cada palabra me está generando K nuevas palabras de un tamaño mayor, ¿cierto? Entonces, eso lo que significa es que la raíz va a estar etiquetada con K, y cada nodo que tenga etiqueta K me va a generar K nuevas etiquetas. K nuevos nodos con etiqueta K. Entonces, este va a ser el sistema. Cada K significa que tengo K etiquetas pues, etiquetadas K. Entonces, este va a ser el sistema de producción asociado a las palabras K-áreas. Por ejemplo, para los caminos de Ick, ¿uno cómo hace para deducir este sistema? Miren que
la raíz va a estar etiquetada con 1 y cada nodo etiquetado acá me va a generar cada nuevos nodos, ¿cierto? Pero estos van a tener etiquetas 2, 3, 4, hasta k más 1. Entonces, ¿uno cómo intuye este sistema de producción? Pues miren que básicamente, si este es mi camino de miren que este debe tener etiqueta 4 porque tiene 4 puntos activos, ¿cierto? Pero entonces miren que, por ejemplo, el último punto, el punto D, me está generando un camino de que ahora va a tener únicamente 2 puntos en su último descenso. Entonces este va a ser el que va a tener etiquetados. Si me muevo al C, pues voy a tener eh, un camino de que va a tener un descenso con uno más de altura. Y así si me muevo a través de todos estos nodos. Entonces van a ser respectivamente 2, 3, 4 hasta K más 1. Es precisamente el que nos aparece aquí. Y este va a ser el árbol generador asociado a este sistema de producción. Entonces, claro, ahora logramos construir otro objeto que se llama el sistema de producción para los árboles generadores que obtuvimos a través de los operadores eco, ¿cierto? Pero miren que, si bien yo ya sé que la información de los objetos de tamaño n me quedó codificada en los nodos en el nivel n del árbol, eh, todavía no he mostrado cómo puedo recuperar esa información. Y eso es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Mostrarles que esta información se puede recuperar. Pues dependiendo de la estructura del sistema de producción que estén estudiando, pues hay técnicas distintas y no siempre se puede. Pero hay algunos casos en los que se comporta lo suficientemente bien y se pueden deducir estas funciones generatrices. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos hallar la función generatriz asociada a esta sucesión de conteo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que f sub nk va a ser el número de nodos en el nivel n del árbol que van a tener etiqueta k, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es considerar esta función generatriz en dos variables, que va a ser la serie sobre n y k de f de nk por x a la n y a la k, ¿cierto? Entonces, eh, pues por la regla del sistema de producción sabemos que cada nodo que está en el nivel n y tiene etiqueta k, pues me va a generar un nodo en el siguiente nivel con la etiqueta 2, 3, 4 hasta k más 1, ¿cierto? Entonces, en términos de las funciones generatrices, eso significa lo siguiente. Aquí, este y que estoy aislando es la contribución de la etiqueta de la raíz a la función generatriz. Y los demás, puedo factorizar la x y el y a la k lo puedo cambiar por y al cuadrado hasta y a la k más 1, ¿cierto? Entonces, este y al cuadrado hasta y a la k más 1 lo puedo expresar de esta forma como y al cuadrado menos y a la k más 2 sobre 1 menos y, ¿cierto? Y aquí, si yo separo la suma, si yo separo la serie, puedo obtener esta ecuación funcional, que la función generatriz en dos variables por 1 más x y al cuadrado sobre 1 menos y va a ser igual a y por y al cuadrado por 1 menos y por la función generatriz. Pero miren que en esta parte nos queda evaluada en y igual a 1. Y ahora la idea de esto es que miren que básicamente nosotros queremos hacer esta parte que está al lado izquierdo dentro del paréntesis igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando esto es igual a 0, entonces la función generatriz que queremos hallar, que es g de x1, también va a ser igual a 0, porque esto es para valores arbitrarios de x y y. Entonces esta es la única forma en que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente queremos hallar las raíces de esta parte que está dentro del paréntesis. Y esas raíces van a ser precisamente 1 menos raíz de 1 menos 4x sobre 2x y 1 más raíz de 1 menos 4x sobre 2x. Nos aparecen estas dos. El caso es que aquí tenemos que escoger cuál es la solución buena. ¿Y cómo sabemos esto? Pues si expandimos se llama la serie de Taylor de Y1, los primeros términos no coinciden
con los primeros números de los caminos de x de tamaño n. Entonces tomamos la solución y0. Y si sustituimos, pues llegamos a esta expresión para gx1, que es la función que queríamos hallar. Y esta es precisamente la función generatriz asociada a los números de Catalán. Y pues los caminos de Ic están contados por los números de Catalán. Entonces, digamos que aquí les mostré una técnica que nos sirve para recuperar la información en numerativo, pero incluso hay más. Nosotros podemos obtener información algebraica de las funciones generatrices a partir de la estructura de los sistemas de producción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar algunas propiedades para cuando las funciones generatrices son racionales, es decir, que se pueden escribir como un cociente de polinomios cuando son algebraicas y cuando son trascendentes. Entonces, este teorema bastante chévere lo que nos dice es que si nosotros tenemos un sistema de producción con finitas etiquetas, entonces la función generatriz asociada va a ser racional, es decir, que la podemos escribir como el cociente de dos polinomios. No les voy a mostrar la prueba de esto, pero les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Entonces, eh, claro, por ejemplo, aquí, ¿cuáles nos sirven? Eh, de- Ahorita les mostraré el sistema de producción de los números de Fibonacci que en efecto cumplen, pues tienen un sistema con finitas etiquetas. Pero pues incluso uno puede decir más acerca de esta función generatriz. Este resultado solo nos está diciendo que es racional, pero podemos encontrar una expresión cerrada y pues en efecto sucede bajo la siguiente propiedad. Entonces, lo que les voy a definir es qué es una función afín. Entonces, imagínense que ustedes tienen una función, ¿cierto? Y básicamente va a ser afín si para cualquier x en el dominio de la función, entonces su imagen la pueden escribir como una combinación lineal con x, o sea, alfa x más b, ¿cierto? Pero este alfa y beta son fijos para todos los valores de x. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si yo considero esta función sigma de k, que lo que hace es que para un nodo con etiqueta k, su imagen es la suma de los valores de las etiquetas de los nodos generados por k. Si esta función es afín, entonces la función generatriz es racional y además tiene esta forma. En esta forma, S de 0 recuerden que es la etiqueta de la raíz. Entonces, les voy a mostrar cómo va la prueba de esto. Entonces, imagínense que ustedes tienen cada uno hasta KFN las etiquetas de los FN nodos en el nivel n del árbol, ¿cierto? Y consideran a SN como la suma de estas etiquetas. Entonces, aquí podemos encontrar la siguiente relación. Pues básicamente, los nodos en el nivel n más i van a corresponder a la suma de los nodos en el nivel anterior. En particular, fn más 2 va a ser sn más 1. Y miren que aquí yo uso la propiedad de que esta función sigma es afín y yo puedo reemplazar esto por la, la etiqueta k1 hasta k de fn, ¿cierto? Por separar esto en cada uno de mis k f sub n nodos, ¿cierto? Y miren que si yo aquí agrupo los términos que tienen a alfa, pues tendría la suma desde de K1 hasta KFN, que es lo mismo que SN. Y si agrupo los términos que tienen a beta, pues estoy sumando 1 Fn veces. Entonces me queda esta expresión. Y aplicando el mismo argumento, esto sería lo mismo que alfa de Fn más 1 más beta de Fn. Y esto tiene las condiciones iniciales f de 0, que es la raíz, igual a 1. Y f de 1, pues la suma del valor de la raíz, que es S0, ¿cierto? Entonces, si yo considero este producto, fz es la función generatriz que yo quiero hallar, y considero este producto, cuando yo lo desarrolle voy a tener estas expansiones. Y aquí lo que es suficiente para concluir es notar que para n mayor o igual a 3, el coeficiente de z a la n va a estar dado por fn menos alfa de fn menos 1 menos beta de fn menos 2, que por la ecuación que hallamos arriba es 0. Entonces solo me quedan los términos
de n igual a 1, n igual y n igual a 2. Entonces, despejo y me sale esta expresión. Listo. Entonces, por ejemplo, este teorema lo podemos aplicar al sistema de producción que hallamos para las palabras k-aries. Esta función sigma, miren que estoy sumando el número k veces, entonces la función sigma de k sería k al cuadrado, ¿cierto? Esta va a ser afín tomando alfa igual a k y beta igual a 0. Entonces, si reemplazamos, obtenemos esta expresión. Y miren que, pues por ejemplo, contar las palabras k-aries es más o menos sencillo, porque pues en cada posición uno solo puede añadir k dígitos. Y si uno itera sobre la longitud, pues obtiene que sería k a la n. Pero entonces con esta función generatriz, pues si uno hace basta con ver que esa es una serie geométrica, y aquí uno puede sacar el coeficiente k a la n. Por ejemplo, esto también se puede aplicar para los números de Fibonacci. Ese sistema de producción, ¿en qué consiste? La raíz va a ser 1, ¿cierto? Cada nodo con etiquetados va a generar dos nuevos nodos, y estos van a tener, uno va a tener etiquetados y el otro va a tener etiqueta 1. Y cada nodo con etiqueta 1 va a generar un nuevo nodo que va a tener etiquetados. Entonces, este sistema de producción también es afín, pero tomando alfa y beta igual a 1. Entonces, si uno reemplaza, pues obtiene la función generatriz asociada a los números de Fibonacci. Y listo. Entonces, ahora, pues digamos que para funciones racionales no se puede, o no se conoce si se puede clasificar completamente a través de su sistema de producción. Pero entonces la pregunta ahora es, ¿se puede saber algo para para funciones generatrices algebraicas? Y en este caso, digamos que no se conoce una fórmula cerrada, pero sí se conoce qué estructuras debe tener el sistema de producción para que su función generatriz asociada sea algebraica. Y esto va a ser básicamente una función generatriz que tiene, digamos, una etiqueta en la raíz, ¿cierto? Y lo que sucede es que cada nodo etiquetado acá, pues va a tener unos primeros términos que van a ser una sucesión creciente de números en repetición. Y después de eso va a tener términos que van a superar acá y pueden tener repeticiones o saltos. Entonces el ejemplo de estos son los números de Catalán, el sistema de producción de los números de Catalán, que es que teníamos. Por ejemplo, o sea, los primeros son una sucesión creciente de números y está pegando un salto precisamente en camas 1. Y respecto a los sistemas trascendentales, pues una razón para que la función generatriz asociada a un sistema de producción tenga radio de convergencia cero es porque los coeficientes, los términos de la sucesión de conteo crecen muy rápido. Entonces, eso se puede caracterizar mediante el siguiente teorema. Fijen ustedes un número b mayor o igual a 0 y tomen m de k como el número de índices tales que ustedes tienen un nodo etiquetado acá. Entonces tomen todas los nuevos nodos cuya etiqueta es mayor o igual a k menos b. Entonces, esto lo que nos dice es que si para todo k siempre existe un salto hacia adelante, es decir, que existe una etiqueta que pasa a k, y además esta sucesión m de k es nube creciente y diverge, entonces la función generatriz tiene radio de convergencia cero. Entonces, claro, un ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, este siguiente sistema que tiene como raíz la raíz etiquetada con 2 y que a cada k le asignar k etiquetas, k nuevos nodos con etiqueta k más 1, pues miren que en este caso siempre estoy teniendo saltos hacia adelante porque estoy pasando, esa etiqueta k más 1 sobrepasa acá. Y además, conforme que es más grande, voy a obtener cada vez más de estos saltos. Entonces, esto me lleva a que esa sucesión M sub k diverge. Entonces, la función generatriz asociada a las permutaciones, pues tiene radio de convergencia cero. Ahora, lo que les quiero hablar es
respecto a lo siguiente, pues yo les introduje el método ECO por medio de árboles generadores. Pero los árboles generadores solo son una herramienta que que nos permitía codificar nuestros objetos combinatorios iniciales a través de los operadores eco. Sin embargo, esto también se puede hacer en los otros objetos. Y uno de los objetos que muestran buenas propiedades para hacer esto son las matrices. Pues realmente son matrices, considerando que podemos tener matrices infinitas. Pero aquí lo interesante es que tomando esta versión, podemos extraer resultados algebraicos como el teorema de Kelly-Hamilton, por ejemplo, o las operaciones entre matrices para obtener eh, operaciones entre las funciones generatrices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que ustedes tienen un sistema de producción, ¿cierto? Dado de esta forma. Y lo que vamos a hacer es asociarle a este sistema una matriz de producción que mm, las entradas, la entrada A sub i j, pues va a ser básicamente el número de etiquetas E sub i producidas por la etiqueta EK. Entonces, ¿cómo luce esto? Por ejemplo, tomemos el sistema de producción que teníamos para los números de Fibonacci, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren que la raíz, pues no me aporta nada, pero entonces básicamente la regla de etiquetado para uno, lo que yo hago es escribir en esta anotación, los exponentes van a ser las veces que aparecen nodos etiquetados con estas etiquetas. Entonces, por ejemplo, para el 1 solo se genera un 2. Entonces, el 1 va a tener exponente 0, el 2 va a tener exponente 1, el 3 va a tener exponente 0 y todos los demás van a tener exponente 0. Por ejemplo, el 2 me genera un nodo etiquetado con 1 y uno etiquetado con 2. Entonces, estos dos son los únicos que van a tener exponente 1 y los demás van a tener exponente 0. Y ahora lo que hago es poner estas entradas de esta forma, como columnas en esta matriz. Entonces, por ejemplo, si ven, aquí estoy teniendo infinitas entradas, entonces realmente esto sería una matriz con infinitas filas e infinitas columnas. Pero salvo estos valores, todos los demás son cero. Entonces, estos tienen la información relevante. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que obtendríamos? Que la matriz de producción asociada a los números de Fibonacci sería esta matriz, 0, 1, 1, 1. Y ahora la pregunta es, en el contexto de árboles generadores, nosotros recuperamos la sucesión de conteo sumando los nodos en el nivel n. Entonces, ¿cómo hacemos esto en esta versión? Y eso es precisamente lo que se recupera con estas matrices eco. Entonces, ustedes tomen una matriz de producción, ¿cierto? Y tomen AU como el vector fila 1 y las demás entradas 0. Entonces, vamos a conseguir una matriz A sub P de la siguiente forma. Entonces, la primera fila va a ser el vector fila, la segunda va a ser el vector fila multiplicado por la matriz de producción P, la tercera fila va a ser ese vector fila multiplicado por la matriz de producción al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, ahora podemos recuperar los objetos de tamaño n como la suma de los números en la enésima fila de la matriz eco. Y esto lo podemos hacer de esta forma. Tomamos el vector fila u, lo multiplicamos por p a la n y después tomamos el producto escalar con e, donde es un vector con todas sus entradas 1. Entonces, por ejemplo, para los números de Fibonacci, ¿cómo luce esto? Pues si hacemos este proceso, nos sale esta matriz. Y miren que si yo calculo la suma de las filas, de los valores en las filas, pues me da los números de Fibonacci. ¿Y esto por qué es útil? Pues, por ejemplo, tenemos el siguiente resultado, que nos dice lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una matriz de producción, ¿cierto? Que les induce la sucesión a sub 0, a sub 1, a sub 2, así sucesivamente. Entonces, si ustedes toman su matriz de producción P y la multiplican por sí mismo, un número, digamos, Q de veces, entonces nos va a inducir la siguiente sucesión de conteo. Va a ser A sub 0, A sub Q, A sub 2Q, A sub 3Q y así. O sea, como que va a saltar en los múltiplos de Q.
Y en particular, por ejemplo, si ustedes toman P al cuadrado, pues esto les va a inducir la sucesión a sub 0, a sub 2, a sub 4 y así sucesivamente. Y la prueba de esto es bastante sencilla, porque miren que si ustedes tienen A y B, las matrices de producción inducidas por P y P a la Q, respectivamente, entonces las filas de B van a estar dadas por el vector fila U, el vector fila U por P a la Q, el vector fila por P a la 2Q y así sucesivamente. Y estos se corresponden a las filas 0Q, 2Q y así sucesivamente de la matriz A. Entonces de ahí sale esta relación. Entonces, por ejemplo, para esa matriz M es el producto de la matriz de producción de Fibonacci consigo mismo. O sea, sería P al cuadrado. Y si uno le calcula la matriz eco y calcula la suma de los valores por las filas, aparecen esos números, que son precisamente los números de Fibonacci con subíndice impar. Entonces, lo último que quiero tratar en este aspecto son algunos problemas que están relacionados con los sistemas de producción. Y la pregunta es como, pues claro, yo les di algunos resultados para caracterizar ciertas funciones generatrices racionales, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿será que se pueden caracterizar todas? ¿Y será que sucede algo similar con las algebraicas? ¿Podemos encontrar expresiones cerradas que se puedan obtener a partir de la estructura del sistema de producción? Entonces, pues en general este es un problema abierto y solo se conoce lo que les he mostrado respecto a las funciones generatrices racionales. Para las demás hay muy poca información al respecto. Lo otro es que imagínense que ustedes tienen un sistema de producción de etiquetas, ¿cierto? O unos objetos combinatorios. Pues resulta que el operador eco no es necesariamente único. Uno puede hallar diversos operadores eco para pues para la misma estructura combinatoria. Y estos árboles pueden tener incluso árboles generadores, o sea, los árboles generadores inducidos por esos sistemas de producción de etiquetas pueden incluso no ser no isomorfos. Entonces la pregunta es como, ya que existen varios sistemas de producción para una misma estructura combinatoria, es cómo hallar el sistema que tiene el mínimo número de reglas de producción de etiquetas. En general no se conoce nada al respecto de cómo hacer esto y pues digamos que es un problema clave en esta teoría. Y el último es que si nosotros sabemos que si ustedes tienen un sistema de producción con finitas etiquetas, entonces es racional. Pero es el recíproco, ¿cierto? O sea, si ustedes tienen una función generatriz racional, esta emite un sistema de producción de etiquetas finito, pues es algo que se conjetura, ¿cierto? Pero pues tampoco se sabe. Y listo, pues eso era básicamente de lo que les quería hablar en esta sesión. No sé si tengan alguna pregunta. También por el chat pueden hacer las preguntas si tienen alguna en específico. Vale, yo tengo una. Cuando mostrabas estos sistemas de producción con los árboles, eh, en alguna diapositiva tú mostraste que se podía uno devolver, ¿sí? Como o sea, como uno las puede ir armando, pero también hay una forma de devolverse. Pero a lo último dijiste que estos árboles no son únicos, o sea, pueden no ser isomorfos. ¿Qué información se llega a perder cuando uno construye con uno, ¿sí? Eh, y se devuelve, como cuando uno construye con otro y se devuelve. O sea, ¿qué información se está perdiendo o qué información uno está ganando utilizando distintos métodos? Pues realmente no se pierde ninguna información. Lo que sucede es que, por ejemplo, digamos que si tú estás estudiando una clase que te dé una función generatriz racional, pues tú puedes obtener un sistema que te lleve a una función afín y otro que te lleve a una que no sea afín. Y por ejemplo, para las afines tú ya conoces una fórmula cerrada. Entonces también
Este método depende mucho de que tú escoges un buen sistema de producción que te permita extraer la información enumerativa. Eh, si coges un arbitrario, así lo conozcas, puede que sea muy difícil recuperar la función generatriz a partir de ahí. Entonces, por eso es que siempre buscas encontrar como el operador eco que te facilite más las cosas. Y eso significa que tenga menos etiquetas o que sea fino, tenga propiedades chéveres. Dale. Y la segunda pregunta sería, cuando hablas de las matrices eco, hablaste de que se pueden hacer operaciones entre las matrices y esto nos da información sobre la función generatriz. ¿Tienes algún ejemplo específico por ahí o algo que nos pueda dar intuición de qué nos dice, digamos, operar esas dos matrices? Eh, pues el caso general es más complicado, pero pues si hay referencias, te las puedo pasar al respecto. Por ejemplo, esta versión matricial, eh, yo las he usado, por ejemplo, para contar las sucesiones generalizadas de Fibonacci. Ahí lo que tú haces es que te da un sistema con una matriz mucho más grande y tú puedes usar, por ejemplo, calcular el determinante para demostrar que ese sistema de producción en efecto te da las funciones, las sucesiones realizadas de Fibonacci. Entonces, digamos que no es solo como que tú puedes usar las operaciones matriciales, sino que puedes utilizar muchas herramientas del álgebra para resolver problemas de conteo. Ok, gracias, Juan. Vale. Dale. ¿Tienes bibliografía al respecto que le pueda interesar a las personas que nos están Sí, viendo? pues en las diapositivas no las incluí, pero si quieren me pueden escribir al correo y se las paso con gusto. Escribir el correo en los comentarios. Listo, súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera preguntarle, Juan? Vale, al parecer nadie más tiene preguntas. Bueno, Juan, como siempre, pues estás bienvenido a presentar cualquier otra charla, como los que están viendo las charlas. Y para todos los demás, también siempre están bienvenidos. Y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Cualquier cosita, Juan dejó el correo de él por si le quieren pedir bibliografía o información al respecto de lo que nos acaba de exponer. Listo. Gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.